Ya, pues que sea temprano. ¿Dónde está el nombre? Es que no me deja. Muy buenos días. Su atención, por favor. La transparencia da paso a un verdadero acceso a la información tributaria, entendida como la generada tanto por los propios contribuyentes como las autoridades fiscales. Sumado a este valor agregado, la transparencia y el derecho de acceso a la información son un control externo de la sociedad sobre la actuación de las autoridades. Isa Luna y Gabriela Ríos. En el marco del ciclo permanente de conferencias de la Contraloría del Poder Legislativo y a nombre de su titular, sean todos bienvenidos a la conferencia magistral Transparencia, Acceso a la Información Tributaria y el Secreto Fiscal, Desafíos en México. Es un honor contar con la distinguida presencia en este recinto de la doctora Isa Luna Pla y de la doctora Gabriela Ríos Granados, investigadoras en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sean bienvenidas, doctora. Saludamos con afecto al maestro Javier Martínez Cruz, vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México. Al doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. También quisiéramos agradecer la presencia de los señores regidores de Villa del Carbón, Jesús Miranda, Francisco Arana, Martín Gantes y Erika Reyes. De los distinguidos señores regidores de Santo Tomás, Sabino López, María del Rosario Morgán y la de la síndico Beatriz Ángel García. De Valle de Bravo, la regidora Liliana Salazar y el regidor Victoriano Rodríguez Rebollar. Sean bienvenidos. Sea bienvenido también el regidor Guillermo Benítez Hernández del municipio de Cuautitlán Izcalli. De Tenancingo recibimos al segundo regidor Santiago José Millán Flores. De Villa Victoria, el regidor Gabriel Camacho y el primer regidor Roberto Álvarez Moreno. Del municipio de Sinacantepec le damos la bienvenida a la quinta regidora Guillermina Jasso.
saludamos la presencia del primer regidor, Saúl García González, del regidor Sebastián González Pérez y del regidor Benito Reyes del municipio de Lerma. Del municipio de Ocuilan recibimos al regidor Ildefonso Zamora Baldomero. Del municipio de Tianquistengo recibimos al segundo regidor Horacio Pérez y al regidor Pedro Castilla. También recibimos al sexto regidor Álvaro Peñalosa, que nos visita del municipio de Santo Tomás. De igual forma, recibimos a la octava regidora Jamie Pliego y a la regidora Anel Leiva de Sinacantepec. A todos ustedes, señores jefes de las unidades de transparencia, tesoreros y servidores públicos municipales, les damos la más cordial bienvenida. Para hacer la exposición de motivos de este importante evento, así como para dar lectura de la síntesis curricular de nuestras conferencistas, toma el uso de la palabra el titular de la Contraloría del Poder Legislativo. Gracias, bienvenidos todos. Esta es otra de las exposiciones temáticas que hemos venido haciendo en la Contraloría del Poder Legislativo. Ustedes recordarán, financiamiento a los municipios, asociacionismo municipal, ahora transparencia, acceso a la información y secreto fiscal, que es una cuestión que pocos le ponemos atención en México. Pero el pasado 30 de junio se presenta el presupuesto fiscal. ¿Y qué es el presupuesto fiscal? Es toda la serie de condonaciones, de regímenes especiales, de dejar sin pago al fisco por parte de los contribuyentes, de las empresas, de muchas instituciones que, amparándose en los subsidios, en la condonación, dejan de pagar mucho dinero al erario público. Esa es la parte en donde muchos solicitamos información y nunca se nos entrega. En los municipios, o cuando se entrega a cuentagotas. Es común que los regidores hagan denuncias en el Poder Legislativo, en la Contraloría particularmente, solicitando la nómina. Algo que está pues ya hecho por la Suprema Corte de Justicia, donde dice que la nómina es información pública de oficio. Y sin embargo, es de donde con frecuencia nos consultan. Otro asunto que con frecuencia también tenemos pendiente son los presupuestos. Los cabildos y la población muchas veces no saben, y los cabildos, me refiero a los regidores, al síndico, no saben de cuánto es el presupuesto de X o Y municipio. Pocos municipios tienen su presupuesto en su página. Y menos tienen la lista de servidores públicos que elaboran ahí. Esto no es otra cosa más que opacidad. Y cuando se hacen condonaciones o subsidios al principio del año, es muy común. Ustedes pueden ver en todos los municipios mantas colgadas que dicen el 10% en enero, el 8% en febrero y el 6% en marzo. Y eso es una condonación que se hace, o un subsidio que se hace, un pago, y que la gente muchas veces no tiene ni para pagar eso. Y otras veces desconfía. Por esa razón, muchos no pagan impuestos.
Pero en la medida en que las administraciones sean más transparentes, den la información que se les solicita y se conozca quiénes son los beneficiarios. Este país va a tener un futuro mejor, sin duda. Por eso, escuchar un tema de esta importancia, transparencia, acceso a la información tributaria y el secreto fiscal, que nos exponen dos brillantes investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues es un gusto para los que estamos en el sector público o en el ámbito académico. Me complace pues presentar a la doctora Isa Luna Pla. Ella es maestra en Derechos Humanos por la London School of Economics and Political Science en Londres, en Reino Unido. Es doctora en Derecho de la Información en la Universidad de Occidente, Sinaloa. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha sido investigadora en el Program of Comparative Media Law and Policy de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Es miembro del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, y se ha especializado en temas de comunicación y democracia, libertad de expresión y libertad de información. Sus libros más recientes son Movimiento Social del Derecho de Acceso a la Información en México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Transparencia, Acceso a la Información Tributaria y el Secreto Fiscal, Desafíos en México, del IFAI y Datos Personales. En la UNAM 2010 se publicó, este último en coautoría con la doctora Gabriela Ríos Granados. Ha participado en organizaciones de la sociedad civil en la promoción del derecho al acceso a la información. Es directora de la revista Derecho Comparado de la Información, que edita el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CL en la Universidad de Palermo, Argentina. Durante 2010 participó dentro del grupo de expertos seleccionados por la Secretaría Jurídica de la OEA para redactar la Ley Modelo de Acceso a la Información y Guía de Implementación. Bienvenida, doctora. Gracias. A la doctora Gabriela Ríos Granados, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene diplomado en Derecho Fiscal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España y realizó una estancia de investigación sabática en la Universidad McGill de Montreal, Canadá. Es investigadora de tiempo completo, titular C y coordinadora del área de Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También se le reconoce en la UNAM por su trayectoria académica con el PRIDE, que es el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo. Es miembro del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, y Premio Anual de Investigación Ignacio Manuel Altamirano. Como investigadora, tiene 9 libros de autoría propia, editados en editoriales mexicanas y extranjeras de reconocido prestigio, así como otros más publicados por Porrúa y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha impartido más de 50 asignaturas en diversas instituciones de educación superior como la Ibero, la Panamericana, la de las Américas, la Cristóbal Colón, la Autónoma de Sinaloa, la de Colima, el Senado, el IPN, el Tecnológico de Monterrey, Pemex, Universidad de Anáhuac, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otras. Y varias ponencias como la que hoy habrán de hacer en otros países y en muchos estados de la República Mexicana. Para ellas, nuestra bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta su casa, el Instituto de Investigaciones Legislativas, que ya Javier nos ha permitido que hagamos cuanta conferencia sea necesaria para dar a conocer a los ciudadanos y a los contribuyentes cómo está nuestro país. Muchas gracias, bienvenidos todos. Queremos saludar con afecto y de manera muy especial la presencia del licenciado Efraín Héctor Victoria Fabián, presidente municipal de Temoaya. Sea bienvenido. Corresponde ahora que nos dispongamos a escuchar con atención a nuestras conferencistas, a la doctora Isa Luna Pla
y a la doctora Gabriela Ríos. Bueno, muy buenos días. Sí se escucha, ¿verdad? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana escuchando sobre estos temas. Esperemos que les resulten tan interesantes y apasionantes como para la doctora Ríos Granados y para mí han sido en los últimos 8 años que hemos dedicado de nuestras vidas estudiando el tema que nos toca el día de hoy. Queremos hacerles una exposición digamos, pues amplia en el sentido de que les dejemos claro hacia dónde va el tema, cómo está establecido este tema y para qué puede ser útil este tema, incluso para ustedes, para su vida útil y práctica del día a día. Así que empezaré yo dando algunos precedentes o antecedentes de lo que hemos hecho y lo que hemos investigado, para después darle la palabra a la doctora Ríos, quien nos profundizará en algunos temas de coyuntura que estamos estudiando a más profundidad y que ameritan mucho más tiempo. Bueno, nosotras, como les decíamos, llevamos estos años estudiando el tema de la transparencia fiscal y lo primero que nos planteamos fue pues una pregunta clave, que es: ¿la transparencia solamente es para los egresos? Es decir, todo lo que se gasta se transparenta, pero los ingresos no se transparentan. Es decir, lo que recupera el Estado, lo que recolecta el Estado, eso no, y las políticas con las que lo hace, eso tampoco. Pues encontramos que en el estándar internacional y en el concepto de derecho fundamental o derecho humano a la información, resulta que también se transparentan los ingresos y que la transparencia no se limita solamente a lo que gasta el Ejecutivo o a lo que gastan los gobiernos, sino que también incluye todo el derecho a saber todo lo que ingresa al Estado, cómo ingresa, cuáles son sus usos, cómo se condena, cómo se beneficia, cómo se condonan ciertas deudas, etcétera, se otorgan esos beneficios. Y todo esto lo hemos venido observando a raíz de la gran reforma que tuvimos en México en el año 2002, en el que, por cierto, el maestro Javier Martínez estaba como testigo de primera fila cuando se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la Cámara de Diputados. Y esa ley nos cambió pues a todos la vida. En realidad, a todos los niveles se empezó a promover una regla que tenía que ver con un principio de publicidad, es decir, todo lo que se hace dentro del gobierno se tiene que publicar, todas las acciones y la toma de decisiones también, los procedimientos de decisiones. ¿Y esto para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque como ustedes saben, pues eso implica mucho trabajo y recursos. Quienes nos dedicamos a estudiarlo sabemos particularmente que hay mucha gente detrás de toda la información que se publica de oficio, como decía el doctor Barrios, que hay mucha gente detrás de la sustentación en documentos y la buena administración de los archivos, y que hay mucha gente detrás en hacer las cuentas lo más legibles y accesibles posibles para que puedan ser conocidas por la gente y por el público. Hoy, con esta nueva reforma de transparencia que tenemos, pues nos lleva a reflexionar hasta dónde llegan estos temas, y uno de esos es, como lo hemos investigado nosotras, hasta los ingresos, hasta conocer los ingresos y la administración de los ingresos. Pero además no solamente encontramos que esa es una razón, que la razón de peso es el derecho a la información, sino que además encontramos que hay razones de peso que nos pueden beneficiar y que benefician al interés público, o sea, a todos. Con transparencia en los ingresos es posible contribuir a la justicia tributaria. Si todos conocemos cómo se está administrando y si sabemos que la autoridad tributaria es justa con unos y con otros, es posible tener confianza en esta institución y es mejorable la recaudación de los impuestos. Si sabemos que es una autoridad confiable y sabemos que está siendo justa con ellos y con nosotros, y lo mismo conmigo, pues entonces pagaré mis impuestos yo
con mucho más interés, ¿no? Sabemos que con transparencia también de los ingresos podemos incentivar la recaudación de los impuestos si los ciudadanos conocen en qué se están gastando esos impuestos y saben que tienen un beneficio específico y concreto en su vida directa. Si yo sé que esos impuestos van a ir para que algún día esta calle se pavimente, tenga yo los servicios de escolares y tenga una clínica médica decente, pues entonces por supuesto que pagaré yo esos impuestos y estaré dentro de la formalidad en pagarlos. Pero si no sé eso y no veo los beneficios directos, y por más que sigo pagando impuestos, sigue mi calle sin pavimentarse, siguen los focos sin cambiarse y la clínica sin las medicinas, pues entonces el incentivo es perverso. Es decir, no pagaré los impuestos porque no veo el retorno de esa inversión que yo estoy haciendo al Estado y a la Administración. Si tuviésemos más transparencia hasta ese nivel, podríamos lograr que los ciudadanos conocieran realmente en qué se están gastando esos impuestos, en qué se están invirtiendo, cómo se están administrando y que tengan esa certeza de que en algún momento ellos van a conocer el beneficio o incluso ya lo están teniendo directa o indirectamente, ¿no? Entonces, transparencia tributaria sí funciona para muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, como es el mejorar las instituciones, el mejorar la recaudación. Ahora, ¿qué nos encontramos cuando empezamos a estudiar este tema? Bueno, pues ya les dije algunos de los grandes atributos de la transparencia tributaria. Ahora les voy a decir algunos de los grandes problemas o obstáculos que nos hemos encontrado a lo largo de estos 8 años de investigación en diversas publicaciones. Nosotros hemos publicado un trabajo primario que fue el exploratorio, que fue, revisamos de esas solicitudes como las que nos comentaba el doctor Barrios, revisamos 3,000 solicitudes de personas, de cualquier tipo de personas que no conocemos, eso es parte de la información reservada, pero revisamos todas las solicitudes que les llegaban al SAT sobre información que tenía que ver con ingresos. Y analizamos esas solicitudes, qué pedían los ciudadanos y qué les contestaba la autoridad fiscal. Nos encontramos que en casi la gran parte de los casos, la gente que pedía, en particular que pedía estatus fiscal o situación fiscal, o cuáles eran las deudas que se habían condonado o que se habían cancelado, la autoridad fiscal sistemáticamente reservaba esa información con una figura jurídica que se conoce como el secreto fiscal. El secreto fiscal se utilizó en todas esas solicitudes como una respuesta de cajón, digamos, en la cual jamás se explicó o se motivó por qué se reservaba la información. Es decir, se le dijo a todas esas personas, no te doy la información porque está reservada por secreto fiscal, que sería igual a decirle no porque no, porque en realidad no le explicó por qué no se la querían dar. Y revisamos que no existía en realidad una fundamentación, es decir, no le explicaban, pues no me la puede dar porque gracias a nuestra ley de transparencia, pues podemos decir, se puede reservar si hay algún daño que se puede causar, pues parecía que no había ningún daño. Si hay alguna afectación al erario público, pues parecía que tampoco había ninguna afectación al erario público, por lo menos nunca la autoridad fiscal argumentó eso. Si hay algún daño a la seguridad nacional del país, pues tampoco. Entonces, ¿por qué se reservaba esa información? Y ese fue el misterio que nos llevó a la siguiente publicación, a la siguiente investigación, que es este libro que se llama Transparencia y acceso a la información tributaria y el secreto fiscal, o el gran misterio del secreto fiscal. En ese libro analizamos y estudiamos el origen del secreto fiscal y nos encontramos que cuando se referían a secreto fiscal se referían a un artículo, que es el 69 en el Código Fiscal de la Federación, en el que se le otorgan facultades de reserva a la autoridad fiscal para reservar esta información a los ojos de los ciudadanos, pero ciertas excepciones para compartir la información fiscal con algunas autoridades como el IFE, ¿quién más tiene? El Instituto Electoral, los trabajadores,
desde luego, autoridades judiciales en caso de procedimientos, pero había una que no era autoridad y que nos llamó mucho la atención, que es el Buró de Crédito. Seguramente ustedes conocen al Buró de Crédito, que nos observa a todos, pues con ellos también puede compartir la información. Y había una cláusula que nos llamó mucho la atención, que es que el propio secretario de la Secretaría de Hacienda tiene facultades discrecionales para determinar con quién se comparte la información fiscal y con quién no. Este artículo 69 establece una reserva absoluta de la información de los contribuyentes. Y esa reserva absoluta nos llamó la atención porque justamente la Ley Federal de Transparencia hace lo contrario, desaparece las reservas absolutas y crea un sistema para reservar información por ley, con fundamentos, con sustentos y demostrando cuál va a ser el daño, pero no absolutamente, puede ser parcialmente incluso. Entonces, encontramos que era completamente incompatible el régimen que estaba establecido en el Código Fiscal de la Federación con el nuevo régimen de transparencia y acceso a la información pública. Y estudiamos entonces el origen de ese secreto fiscal y nos encontramos que código fiscal tras código fiscal, desde el primero que existió en nuestro país, pues se ha repetido la misma frase sin existir una exposición de motivos que nos diga por qué políticamente los legisladores decidieron reservar esa información de los ingresos. No existe un antecedente político en las exposiciones de motivos sobre eso, porque no hay exposiciones de motivos del Código Fiscal. No vayan a hacer eso no es una buena práctica, regidores, porque nos complican la investigación a los que hacemos esta investigación, además de no sustentar y motivar sus actos. Entonces nos dimos cuenta de que este secreto fiscal era una figura que a alguien se le ocurrió y que francamente venimos repitiendo, pero no sabemos exactamente a qué se va a referir y por qué se está refiriendo. Así que lo que nosotros propusimos en este libro y en las siguientes publicaciones que vinieron fue un sistema de abrir información de ingresos de acuerdo a casos específicos. Efectivamente, puede existir una afectación a derechos de privados. Por ejemplo, si ustedes piden mi situación fiscal ante el SAT, pues se les va a negar en principio, pero en caso de que se las diera, pues podrían afectar mi vida privada porque ahí está cuánto gasto en doctores, qué como, incluso qué es lo que compro en las tiendas, cuánto gasto en colegiatura de mi hija, en fin, toda la información que tiene que ver con mi vida privada. Entonces, desde luego que existen intereses de vida privada en caso de personas físicas que se pueden afectar. Y en casos de personas morales, pues también podrían haber intereses como un daño patrimonial que se le puede crear a las empresas en el caso de conocer y de abrir esa información públicamente. Nos encontramos en casos en otros países en donde la información se abre de los contribuyentes, se abre y cualquier persona y vecino puede conocerla, en los casos más extremos como Noruega. Ahí sí puedes conocer si el contador ha pagado sus impuestos o no los ha pagado y lo puedo revisar desde mi casa sin tener que demostrar ningún interés legítimo, jurídico ni nada. Pero existen otros casos en que esa información, por la situación y el contexto de la población, en el caso de nosotros, la inseguridad, pues es una razón de peso para resguardar esa información. Pero hay otra información que se resguarda sin necesidad de causar una afectación a un bien jurídico protegido como la vida privada o el interés patrimonial, sino que es información que se protege para resguardar malos actos de administración y corrupción. Y ahí llegamos a un tema que nos dio mucho pie y que fue la información que tiene que ver con las listas de los deudores de los créditos fiscales cancelados por el SAT. Y esa información nosotros encontramos pues que se reservó sin tampoco ningún motivo ni justificación y que tuvo una historia muy interesante que ya les contará la doctora Ríos Granados, que nos llevó a nosotros a investigar que particularmente esa información debía de ser de conocimiento público porque ayudaba a conocer si se había hecho uso y ejercicio de las facultades discrecionales del fisco para condonar y perdonar o beneficiar a esa población, a diferencia de otros.
Y el interés público es pues porque queremos saber todos a quiénes beneficiaron, porque a mí no me beneficiaron. Y queremos saber todos si a ese que beneficiaron con esa condonación y cancelación se le hizo de manera justa, se le hizo con el procedimiento y bajo la ley, bajo lo que establece la ley. Y si se hizo así, pues solamente queremos saberlo. Pues esa información se negó y hasta la fecha no se conoce. Y es información reservada por secreto fiscal. Yo les dejaría hasta ahí y decirles también pues que este tema es un tema que está vivo, está andando, hay casos en la Corte sobre esta materia de los que vamos a seguir hablando en esta exposición y que es un tema que creo que ustedes tienen que tomarlo como un tema que va a seguir avanzando, que vamos a seguir investigando sobre eso y que puede ser muy útil para el trabajo de los municipios y para la labor de transparencia que están haciendo en este momento. Le cedo la palabra a mi colega, la doctora Ruiz Granados. Gracias, Isa. Has hecho una excelente exposición de lo que hemos hecho y la verdad es que me siento muy honrada en estar en este recinto maravilloso, flanqueada por dos excelentes funcionarios y además pues por todos el presidente, los regidores, gente de Cabildo. La verdad es que para mí es un honor estar con todos ustedes y exponer un poco de lo que hemos hecho desde el laboratorio y que finalmente se ha hecho realidad. ¿Y por qué les digo un poco laboratorio? Cuando planteamos, y sí es cierto, llevamos 8 años trabajando en este tema y cuando planteamos esta primera pregunta, yo le decía a Isa, ya existen trabajos sobre transparencia presupuestaria, hagamos algo distinto. Vamos a ver en este primer trabajo exploratorio cuál es el nivel de acceso que tiene el contribuyente sobre la información de otros contribuyentes. Porque el marco legal nos dice una cuestión y cómo es que el propio ciudadano puede acceder a esa información. En México tenemos un sistema que se puede decir, si me lo permites la expresión, Isa, híbrido. Para acceder a la información pública tenemos el artículo 6º constitucional que, como bien comentaba Isa Luna, existe el principio de máxima transparencia y que son muy pocos los casos que se deben reservar, ¿no? Incluso hay casos de datos confidenciales que son absoluta reserva porque hay un daño precisamente en esos datos personales y que hay un derecho fundamental o un derecho humano que se está protegiendo, o hay reservas que son transitorias, ¿no? Como en el caso de una investigación, un delito, estás en una averiguación previa, pues obviamente esa información no puedes dar porque estás indagando un delito, ¿no? Ahí sí no se puede dar esa información, pero una vez que incluso ya se haya obtenido una sentencia condenatoria, pues en ese momento ya se puede desclasificar esa información y dar a toda la ciudadanía este tema, ¿no? Y para acceder a esta información, pues tenemos como 3 caminos, ¿no? El camino, la vía administrativa a través del IFAI, a través de estas consultas y que se van directamente a las instituciones. Y si no dan la información, el ciudadano se puede ir a un recurso de revisión que va directamente al IFAI, esa es la vía administrativa. O si no, vas directamente a solicitar la información a la dependencia, supongamos en el caso del SAT, el SAT te niega la información, el ciudadano puede escoger irse al IFAI o bien irse a juicio de amparo, porque le están negando ese derecho al acceso a la información o a la información, ¿no? Y otra vía para poder acceder a esta información es la legislativa. Es decir, que por mandato legislativo el legislador decide qué información poner a la luz de los ciudadanos la que va a dar. Y es el caso del Código Fiscal de la Federación, que como bien comentaba la doctora Isa, cuando se crea el primer Código Fiscal, pues estábamos en la época de Lázaro Cárdenas, estábamos en otro contexto. Y era nuestro primer código que por primera vez en la vida republicana independiente teníamos un código que regía nuestras instituciones fiscales. Y ahí se recogió por primera vez este secreto fiscal, que decían, bueno, pues hacer una especie de como confianza, como que fue muy intuitivo, porque revisando esa cuestión de motivos,
no nos arroja mucha argumentación. Sin embargo, ese mismo secreto fiscal se recogió en el segundo Código Fiscal y actualmente sigue estando vigente en el Código Fiscal de la Federación versus la novedosa ley del 2002. Entonces, vemos que tenemos estos tres caminos como ciudadanos para acceder a la información: vía recursos, vía solicitud y vía juicio de amparo, el ámbito jurisdiccional, o a través de que el legislador considere que es una información que debe de estar a la luz de todos. Entonces, en este sentido, como dice Isa Luna perfectamente, nos encontramos que el Código Fiscal, a la luz de la letra de este código, encontrábamos 9 excepciones, ¿no? 9 excepciones que corrían y que transitaban no a los ciudadanos, sino a las autoridades competentes. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Trabajo, pues o las juntas de conciliación de trabajo, si pedían, por ejemplo, a otra autoridad, Hacienda, cuál había sido la utilidad de los trabajadores en ese año, pues estaba obligada a dar Hacienda o el SAT esa información a estas autoridades. O en el caso de lavado de dinero, o en el caso de pensiones alimenticias. O sea, ahí se justificaban este tránsito de información de autoridad a autoridad. Incluso tenemos otro tránsito de información de la administración tributaria, puede dar información a la administración tributaria de Estados Unidos y no por un acuerdo entre el secretario de Hacienda, o incluso un acuerdo como se firman todos, ¿no?, que sea ratificado por el Senado, sino por acuerdo entre administraciones. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos tiene sospecha, porque ellos nunca sospechan, pero tiene sospecha de que alguno de nosotros tenemos algún movimiento, oye, ¿sabes qué? Ahí tenemos un acuerdo expreso en el que el gobierno federal da la información inmediatamente a ellos. Entonces, nuestra información puede estar en manos de cualquier gobierno extranjero que lo solicite, siempre y cuando medie este acuerdo de intercambio de información internacional. Y veíamos que en efecto existía un doble rasero, es decir, una doble visión, porque el propio ciudadano no podía acceder, o era cuesta arriba acceder a esta información. Pero decíamos en nuestra investigación, pues ¿para qué los ciudadanos quieren tener esta información? Y empezamos a investigar y incluso llegamos a unas conclusiones en este libro que no necesariamente la mayor transparencia te iba a dar mayor confiabilidad a los contribuyentes, ¿no?, sino que al contrario, podía generar un efecto a la inversa. Entonces, fuimos muy discretas en este libro, que luego se satanizó, pero yo creo que se satanizó porque no lo habían leído, pero habíamos sido muy discretas en señalar, hay casos donde en efecto se requiere abrir esta información, como por ejemplo, cuando se da el perdón por parte de la Secretaría de Hacienda, cuando se persigue un delito por defraudación fiscal. ¿Por qué otorgaste el perdón? ¿Por qué se dio el sobreseimiento? ¿Cubriste el interés fiscal? Ya está. Entonces, dime cuáles fueron tus razones por las cuales tú decidiste perdonarlo, ¿no? En palabras simples. Eso no viene en la legislación, pero fue una de las propuestas que nosotras hoy por hoy hicimos y está vigente en este libro. Otra de las propuestas que hacíamos en ese entonces era precisamente esos regímenes de excepción, o lo que se conoce, como comentaba el doctor, el presupuesto de gastos fiscales, ¿no? Cuando se dan cancelaciones de créditos fiscales, cuando se dan condonaciones, incluso cuando se dan subsidios, porque es un dinero que estaba presupuestado y que dejó de presupuestar el Estado. Entonces, esas eran nuestras propuestas que posteriormente se fueron vigentes. ¿Y por qué fueron vigentes y siguen siendo vigentes? Después de este libro, la doctora Isa hizo un seguimiento de las resoluciones y resulta que hubo una resolución
que emitió el IFAI, que normalmente cuando el ciudadano va al SAT, solicita información, supongamos sobre cancelación de créditos, condonación o el tema de los perdones en delito de defraudación fiscal, el SAT dice, no te contesto, no, ¿por qué no? ¿No? O sea, el artículo 69. Se va el ciudadano a curso de revisión ante el IFAI y usualmente lo que hacía el IFAI era convalidar la respuesta del SAT. Decía, no, está bien, no se puede la información porque es reservada, o sea, porque está reservada conforme al artículo 69 del Código Fiscal. O sea, tampoco le entraban al toro por los cuernos. O sea, confirmaban eso. Hasta que finalmente un comisionado dijo, aquí hay un tema de interés público y hay un tema de rendición de cuentas. Y ese caso, pues se fue mediatizado incluso, era el caso del 2010 que se resolvió por el IFAI sobre la cancelación de créditos fiscales cuyo monto ascendía a 74,000 millones de pesos. Que haciendo un comparativo, seguramente nos podrá dar el comparativo el señor Contralor, pues viene siendo más o menos 3 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, para que se den una idea del monto que había decidido cancelar el SAT. Entonces, lo que 20 veces es 20 veces el presupuesto de la UAM, ¿no? Entonces, aquí el comisionado dijo, aquí hay un tema de rendición de cuentas y hay un tema de interés público. Nos acercamos con él, platicamos con él y bueno, la verdad es que esa resolución pues tuvo algunas deficiencias argumentativas por las cuales el foro, los abogados fiscalistas pues casi linchaban o lincharon el comisionado, ¿no? ¿Por qué? Porque el comisionado en su resolución decía que una vez que eres deudor, ya no caes en la hipótesis del artículo 69 y por lo tanto ya no te colocabas en esa hipótesis y ya no te protegía esa reserva. Nosotros comentamos esa resolución y señalábamos que va a ser contribuyente deudor. Sí va a ser contribuyente, pero va a ser deudor, ¿no? Y en el tema de la cancelación no significaba que se le perdonaba esa deuda. Por ejemplo, cuando hablamos de cancelaciones de créditos fiscales, nos estamos refiriendo a multas, por ejemplo, y que no pagaste, entonces se te finca un crédito fiscal, ¿no? O por el caso de responsabilidades de servidores públicos, también son créditos fiscales. O por el caso de cuotas compensatorias, son créditos fiscales. O sea, todo lo que le deban al Estado son créditos fiscales. ¿Y por qué son créditos fiscales? Porque el Estado se los puede cobrar por propia mano, ¿no? Ah, ¿no me quieres pagar? Pues entonces te finco el crédito fiscal y te aplico la facultad económica coactiva y véngase para que ese dinero que me debes, ¿no? Entonces, el SAT decidió cancelar estos créditos fiscales. ¿Qué significa esto? Quitarlo de la cuenta pública, es decir, los voy a quitar de mi contabilidad y los voy a bajar acá, de la cuenta pública, y esa va a ser la cancelación. Viene esa solicitud de esta persona, le niega la información el SAT y va al IFAI y el IFAI emite esta resolución. Y nosotros decíamos, ok, no es una condonación, porque una condonación implica un acto administrativo que deriva de un decreto o una ley que surte efectos inmediatos, es decir, se te perdona tu deuda, como comentaba el Contralor, del 80, el 70, el 50%, ¿no? En la cancelación era distinto. Sin embargo, eso permitía que lo quitabas de la cuenta pública y lo metías a un cajón. Y como las facultades de la autoridad fiscal prescriben con el transcurso del tiempo, iban a prescribir esos créditos cancelados y al final del día iba a ser, mutatis mutandis, una condonación por el simple transcurso del tiempo. Entonces sí había un interés fiscal. El caso es que el SAT no acató la resolución, dijo que no, que ellos no iban a dar esa información, hasta la fecha siguen en desacato, porque se siguen
pues argumentando el tema del secreto fiscal. Posteriormente a esta historia, hubo una fundación que también ha estado, una organización civil, que ha estado siempre como luchando por este acceso a la información, es Fundar. Ellos interpusieron un juicio de amparo estratégico. Hacen esta misma solicitud de información, siguen el mismo camino de este ciudadano que desconocemos hoy por hoy quién es, ¿no? Dan la información, saben que el SAT no iba a dar la información, pero ellos, en lugar de irse al IFAI, deciden irse directamente al juicio de amparo. Y se van contra la contestación que da el SAT y contra el artículo 69, porque dicen que es un sistema que rompe con toda la transparencia, porque en efecto guarda una reserva absoluta, que va en contra del régimen constitucional. Llega ante el juicio a un juzgado auxiliar, el juzgado auxiliar dice, no, aquí no hay materia, se sobresee, ellos se van a recurso de revisión. Llega al tribunal colegiado y el colegiado dice, se declara competencia, pero la competencia la manda a la Suprema Corte. Y quien conoce la Suprema Corte ese asunto es el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ¿no? Y dice, vamos a estudiar este asunto, yo voy a ser el magistrado ponente y el ministro ponente voy a conocer este asunto. Dice, aquí hay un tema de derechos. En efecto, vamos a entrarle por el tema de derechos, el del acceso a la información como tal y el de derecho a la intimidad y de datos personales. Y siguiendo en la argumentación, en su proyecto de resolución que fue presentado ante el Pleno de la Corte el año pasado, señala que se debe declarar inconstitucional el artículo 69 y que se debe abrir los nombres y apellidos de las personas a las que se le habían cancelado ese crédito fiscal. Ese era su proyecto, se discutió y finalmente la mayoría de los ministros dijeron que no. Y hoy por hoy tenemos que se votó en contra del proyecto, el engrose ya está publicado, ustedes lo pueden ver, y en efecto no hubo manera de cómo declarar inconstitucional ese artículo 69 por vía jurisdiccional, que yo lo que explicaba desde un principio, y tampoco por vía jurisdiccional, tampoco podemos conocer hoy por hoy a quienes se les cancelaron esos créditos fiscales. Pero ese caso es uno de muchos, porque tenemos, en este año han habido casos alarmantes. ¿Y por qué son casos alarmantes? Por ejemplo, tenemos que el año pasado, en la Ley de Ingresos de la Federación, que eso se hace cada cambio de sexenio, se estableció en transitorios, en el artículo 3º transitorio, un programa de condonación de impuesto de la renta, que se llama Ponte al Corriente, y que lo llevó a cabo el SAT. A través de ese artículo 73 de la Ley de Ingresos de la Federación, pues nos enteramos, no por transparencia, sino nos enteramos un fin de semana fue, de hecho, salió la nota en el periódico, que Televisa le habían condonado, aquí es otro tema, le habían condonado alrededor de 2,000 millones de pesos, casi 3,000 millones de pesos, que nos comentaba el Contralor que viene siendo la cantidad equivalente al presupuesto de Naucalpan, por condonación de impuestos sobre la renta. Ese fue el caso que se conoció a través de el Reforma. O 6,000 casas de interés social. Esa fue la condonación que le dio el SAT. Tenemos otro caso que también hemos documentado, que el SAT le condonó a Naucalpan también una cantidad millonaria, no tengo exactamente el dato, precisamente por este tema, por el Ponte al Corriente. Entonces aquí están los focos rojos. ¿Por qué? Porque dice el SAT, yo te voy a condonar esta cantidad porque yo estoy conforme, estoy ejerciendo mis facultades discrecionales que no son arbitrarias. ¿Qué significa la discrecionalidad? Es donde juega el criterio del funcionario público, del servidor público, de ejercer o no ejercer
esa facultad. La cancelación de créditos es una facultad discrecional. La condonación de créditos es una facultad discrecional. El perdón en la persecución de los delitos es una facultad discrecional. Entonces nosotros a través de transparencia queremos saber las motivaciones por las cuales decidieron condonar, cancelar o perdonar, porque son regímenes que excluyen, porque no es el mismo trato a todos los contribuyentes. Se les premia a los contribuyentes incumplidos frente a los contribuyentes cumplidos. Incluso nosotras en el último documento que hicimos señalábamos, bueno, pues el chiste es incentivar, pues vamos a incentivar a los contribuyentes cumplidos otorgándoles amnistías fiscales, ¿no? Porque pues así es muy cómodo ser contribuyente incumplido, porque por eso son las condonaciones, por deudores. A deudores se les están condonando estas condonaciones. Pero como investigador, incluso a los juzgadores, cuando van a analizar las motivaciones del legislativo, dejemos aquí en el tema del SAT a un lado que no motivan, nada más lo fundamentan en el artículo 69, pero cuando te vas a analizar las motivaciones del legislativo, pues ¿qué creen? No hay motivación, no te dicen por qué deciden condonar o por qué ponen esta condonación. Simplemente se metió a través de un dictamen de la Comisión de Hacienda y dijeron vamos a condonar, o sea, lo sacaron de un día para otro. Y eso permite que caigamos en un régimen de privilegios. Y acuérdense que el sistema tributario, los impuestos siempre han sido privilegios. O sea, acuérdense de la reforma, o sea, las revoluciones se han hecho por impuestos confiscatorios. Privilegios para unos, confiscatorios para otros. ¿Y qué es lo que queremos en una sociedad democrática? Pues que se quiten ese tipo de privilegios. Estamos de acuerdo que existan exenciones, porque deben de existir exenciones, que existan condonaciones, pero la razón de las condonaciones no es porque sí, ¿no? Así como, no porque no, pues no porque sí. Las condonaciones tienen una razón de ser. Se les da el legislador, aquí tenemos a dos personas que están en el ámbito legislativo, el legislador otorga estas facultades al presidente de la República para condonar cuando se presentan situaciones de emergencia económica inclusive. Por ejemplo, en el caso de un terremoto, en el caso de una sequía, en el caso de un huracán, ¿qué hacemos? No podemos pagar porque se nos quemó toda la sequía por la helada. No hay manera, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, ¿qué hace el legislador? Señor presidente, ustedes en sus facultades extraordinarias, te otorgamos a través de un decreto esta facultad para que ustedes condonen. No porque el legislador se le ocurra decir, pues porque como ellos nos deben mucho y no hay manera de cómo cobrarles, porque sabemos que el SAT o las secretarías de finanzas, tesorerías van a perder los asuntos frente a los contribuyentes, porque tenemos tan buenos abogados defendiendo el interés fiscal, que preferimos condonar. Esa no es una razón, eso lo que crea son regímenes de excepción, eso crea privilegios. Y nosotros lo que queremos es ese acceso a la información. ¿Por qué? Porque con eso los ciudadanos podemos exigirle cuentas a nuestras autoridades. Es decir, a mí, yo soy contribuyente cautivo, yo no tengo manera de cómo quitarme de aquí porque a mí me retiene mi 30% de impuesto de la renta, la UNAM. ¿Y por qué a ellos sí les condonaste? Dame tus explicaciones. Entonces, ¿quién está haciendo mala chamba? ¿Quién no puede fiscalizar las obligaciones? ¿Quién no puede fiscalizar el cumplido pago de las contribuciones? Pues es la autoridad competente. Y ante lo cual, porque incluso para que se pueda dar la condonación, el requisito es que no medie recurso o se desistan de ese recurso. Supongamos que están controvertiendo ante el tribunal fiscal o ante tribunales locales en materia administrativa. Ok, te voy a dar tu condonación, sí, solo sí,
te desistes del recurso. Y una vez que te desistes del recurso, ok, perfecto, ya acabó aquí el pleito, te condono el 80%. Pero no se justifica el 80%, porque era un dinero que ya estaba presupuestado y que iba a ir destinado a las 6,000 casas de interés público. Y que además es un fondo, porque todos pagamos a un fondo común. No sabemos a dónde va nuestro dinero. Por eso es tan importante el acceso a la información, sí también presupuestaria, pero también el acceso a la información de estos tipos de regímenes que otorgan exenciones, condonaciones, deducciones, porque hoy por hoy es pedirles o que nos rindan cuentas la autoridad administrativa como recaudadora y la autoridad legisladora, que aprendan a argumentar. Es decir, yo voy a condonar porque yo veo que hay un problema muy grave de economía en este estado, porque hay un estado, supongamos Michoacán, ¿no? La gente no puede pagar porque están sitiados. Frente a lo cual vamos a hacer un programa de condonación, ¿no? O sea, esas son las razones que estamos pidiendo nosotras. Que aprendan a razonar, que aprendan a argumentar, a decir, dejamos de ser un sistema de privilegios para ser un sistema, en efecto, de régimen, de excepción, pero con base en la racionalidad de la ley. Eso es lo que queremos y es lo que hemos estado explorando a lo largo de este tiempo. ¿Por qué? Porque esto además también va a crear confianza. Una cultura del pago de contribuciones, que es lo que queremos. Que realmente dices, pues, ¿sabes qué? Yo veo que esta casa, pues la pueden ocupar para hacer una conferencia, pero también se puede hacer para el bien común, ¿no? Finalmente son bienes comunes, bienes públicos que tiene que generar el Estado. Y para eso son los impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos, pero son impuestos porque se exigen. Aquí, ni en Alemania, nos gusta pagar impuestos. O, a ver, levanten en la mano quien quiere pagar impuestos. Pero hay unas sociedades que tienen internalizado el por qué pagar impuestos. Es decir, yo pago este impuesto porque yo sé que voy a recibir una educación pública de calidad y no voy a pagar cuotas extraordinarias a los profesores. Y yo sé que aquí va el futuro que estoy hipotecando para mi hijo, ¿no? O sea, ahí están los ejemplos y podemos ir hacia allá. Yo no voy a pagar impuestos porque ese es el tema, porque ven que la moral de la autoridad está relajada. Entonces, bueno, pues si yo veo que el gobernador Granier se viste con sus, ¿no? O la direza sindical, o Romero de Champs. Digo, ejemplos tenemos muchos y ejemplos de corrupción. También hemos investigado nosotras, y ya no quisiera abundar más, que sí realmente se justifican secretos de Estado, pero hay cosas que no se justifican secreto de Estado. Por ejemplo, en estas materias no se justifican, porque lo que dan a pensar es que existe corrupción y queremos combatir la corrupción. Y si observamos los índices internacionales de transparencia internacional, México sigue estando muy por arriba en los índices de corrupción. Y entonces, incluso alguna de las tesis que ahorita estamos ensayando la doctora Isa y yo, es que las leyes de transparencia, lejos de permitir mayor acceso, que se ha permitido, también ha permitido dar como ese velo, como ese disfraz, el que te doy y no te doy. No, vamos a dar, o sea, hay secretos de Estado que se justifican y que se explican y que están dentro de la rectoría económica del Estado, pero hay secretos que no tienen por qué esconderse y no se justifican y tienen que dar explicaciones porque es un toma y daca. Bueno, hasta ahí yo me quedaría, no quisiera agotar más mi tiempo. Pues muchas gracias, vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Si las hubiera, lo cierto es que lo que las doctoras han explicado muy bien es que habemos algunos contribuyentes que pagamos puntualmente o nos descuentan en el cheque a los servidores públicos y hay otros que debiendo pagar no lo hacen y se va a un juicio, se hace un crédito fiscal y finalmente llega la autoridad y les condona.
¿Qué genera esto? Pues que mucha gente diga, bueno, pues voy a esperarme hasta que se condonen los impuestos. Y hay muchos casos en el Código Fiscal del Estado de México en donde encontramos que después de 5 años tú ya puedes liberarte del pago si te presentas a pagar voluntariamente, ¿no? Y hasta 5 años. Pero ¿quién ya debe más de 5 años? Entonces, hay dinero que el Estado debiera recoger, y el Estado me refiero al poder público, y que no recoge. ¿Cuáles son los trasfondos o los intereses? Bueno, pues estamos en espera de sus preguntas para plantearles eso a las. No es una expresión mía, es una expresión de un colega español, que es ir a cazar al zoológico. Vamos a, pues sí, claro. Voy a plantearle las preguntas. Alejandro, es común que en las conferencias que nosotros demos los nombres de todos para que se vaya conociendo si es transparente, transparencia. Alejandro Méndez Gutiérrez, tesorero de Naucalpan, dice: el no pagar a tiempo implica multas, recargos, gastos de ejecución. En este caso la multa es del 100% sobre la suerte principal. ¿Considera que es justo? Regularmente el que deja de pagar es por algún problema financiero. Es la primera pregunta. Vamos una vez. A ver, déjame ver. Si considero que es justo, dice, el no pagar a tiempo implica multas, recargos, gastos de ejecución, actualización, ¿no? Porque se tiene que actualizar. Y en el caso de la multa del 100% sobre la suerte principal, ¿considera justo? Regularmente el que diga pagar, el que deja pagar, es por un problema financiero. Yo creo que aquí el tema de las multas, que también lo he estudiado en otros artículos, principalmente tenemos un problema de las multas. Las multas se consideran como créditos fiscales o que siguen la suerte de lo principal. Se tratan como si fueran contribuciones, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Las multas, ¿qué significa la multa? La multa es la consecuencia jurídica de una infracción. Entonces, no, para empezar, no es una contribución, es una sanción. No me pagaste a tiempo, viene la infracción a la ley, al reglamento, a la ley fiscal, y entonces pues me pagas la multa. La multa tiene que tener proporcionalidad, y de hecho ya lo ha manejado la Corte. Las multas fijas son inconstitucionales, entonces tú tienes que valorar qué porcentaje de la multa vas a aplicar, la reincidencia, la capacidad económica del deudor. Ahí prácticamente se mide esa capacidad económica. Yo te voy a establecer de multa el 50% porque no lo puedes pagar. Pero es una sanción. Y desafortunadamente muchas veces la multa piensan que es así como, pues que es un ente, ¿no? Que ahí viene y entonces como es multa, pues tiene que estar al lado del recargo y entonces el recargo y que no tiene la misma naturaleza que la multa y la actualización. Yo no estoy de acuerdo con que las multas sean el 100%. O sea, yo estoy de acuerdo que se advierta esa capacidad económica del infractor. Y así viene en la jurisprudencia. Ahora, que se pague, ¿no? Porque además incluso hay planes de que viene el presupuesto de gastos fiscales en el momento de, ¿sabes que no puedo pagar? Tengo un problema X, pero quiero llegar a un programa de pagos en parcialidades. Y te hacen el pago de parcialidades. O sea, siempre hay manera de cómo pagar, ¿no? El tema es que pues, yo ya veo que yo no pago y me espero a que vengan los programas de condonación y entonces pues al final ya, y en efecto el adeudo fiscal es estratosférico y pues al final del día pues ya no se cobra. Una siguiente pregunta, que además están muy interesantes. Enrique Novelo, priego de aquí del INESLE, pregunta: ¿realmente coexisten democracia y secreto fiscal? 1. Y 2, ¿podremos conocer cuánto pagan de impuestos las empresas extranjeras por la extracción de oro y plata u otro mineral?
Y 3, ¿será secreto fiscal lo que paga la Bombonera por sus juegos? Una pregunta local. Sí. Bueno, ¿puede coexistir la democracia y el secreto fiscal? Es una pregunta muy, muy interesante de alguien que pues parece que ha reflexionado un montón sobre este tema, la verdad. Nosotras creemos que esto se puede contestar a partir de pues, muchos casos de estudio. Hemos estudiado que en otros países cómo funciona el secreto fiscal, cómo está establecido, y en países en los que son democráticos y en algunos donde no son democráticos, ¿no? México está, digamos, el modelo del secreto fiscal mexicano está entre los países en los que no son democráticos. En los países en los que son democráticos y tienen una larga tradición de transparencia y de participación ciudadana, el secreto fiscal no existe como lo conocemos nosotros. Lo que existe es que se protejan algunos derechos, como lo hemos platicado aquí, pero se conoce ampliamente pues este tipo de regímenes especiales de los que ya les ha explicado genialmente la doctora Ríos, que además yo ya tomé notas porque cada día aprendo cosas nuevas dentro de este tema y ella siempre tiene la posibilidad de explicarlo muy bien. Entonces, esos regímenes en otros países pues se transparentan. Y otra característica que tenemos nosotros es que, porque no es democrático, tampoco es eficiente la manera en la que está organizada nuestro sistema tributario. Son muy complicados, existen un montón de otras excepciones, como lo están ilustrando aquí, hay unos incentivos para no pagar impuestos. Y además existe una cultura de no pagar impuestos. México, dentro de todos los estudios de percepción de pago de impuestos en todo el continente americano, es el peor lugar. Es decir, aquí en México lo correcto es no pagarlos. Si tú le preguntas a alguien, oye, pues ¿cuánto dejaste de pagar? Es que qué bien que hiciste eso y que no lo pagaste. Qué bueno que no te quitaron todo ese dinero, hombre, vámonos a hacer una fiesta. Al contrario, ¿no? O sea, en México lo vemos absolutamente a la inversa. Y somos un país excepcional, por arriba de Guatemala, de quien tú quieras pensar. En todo el continente tenemos una cultura de pagar tributos la peor. Entonces, sí son compatibles el resguardar información de interés que puede afectar la vida económica del país, que puede afectar la labor de un sistema tributario, pero no somos democráticos porque no tenemos un SAT democrático, no tenemos una institución democrática, no tenemos eficacia, y si no tenemos eficacia, pues es imposible que esas instituciones funcionen dentro de un sistema democrático. Y yo, un poco tomando la pregunta, yo sí creo que puede coexistir en los secretos, como comentábamos. Hay un ejemplo que también comentábamos ahora, por ejemplo, en materia de política económica, cuando esto me lo explicó un economista, un doctor en economía. Yo no soy doctora en economía, pero quiero pensar que es así. Cuando supongamos que existe un régimen de control de cambios controlado, en ese régimen de control de cambios es importante no dar a conocer a los ciudadanos el monto de las reservas, porque eso genera inestabilidad económica. Eso es un secreto de Estado que sí se justifica, porque es una política económica, pero hay secretos que no se justifican, como como el tema de las cancelaciones o condonaciones, ¿no? Porque ahí lo que nosotros, a través de ese hilo, podemos jalar y decir, ¿qué estás haciendo, SAT? Que no estás fiscalizando las obligaciones. O sea, es un tema y que viene ahora con la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto con la reforma a la hacienda pública. Vamos a quitar tasa cero en alimentos y medicinas porque no nos alcanza. Pero no nos alcanza, ¿por qué? Porque también tenemos una ineficiencia en el Estado recaudador. O sea, somos ineficientes y estamos haciendo las mismas cosas que antes, es de locos, ¿no? O sea, así lo decía Einstein, ¿cómo quieres obtener resultados distintos si sigues haciendo lo mismo siempre? Hay que cambiar el paradigma.
Y nosotras en verdad no estamos ni somos académicas, ¿no? Y además no ponemos al SAT en el banquillo de los acusados, simplemente es que queremos crear confianza en los contribuyentes para que paguen más, porque además estamos a favor del pago de las contribuciones de una cultura contributiva, ¿no? Y estamos haciendo mal las cosas. Yo sí creo que se justifican esos secretos, pero esos secretos tienen que ser racionalizados, ¿no? O sea, tienen que estar bien argumentados. Después había la otra pregunta, dice, ¿podríamos conocer cuánto pagan los impuestos de las empresas extranjeras por lo que extraen en oro y plata? Pues si vas directamente a la pregunta y haces la pregunta a Infomex, al SAT, te va a decir que no. Te va a decir no por el secreto fiscal. Entonces, quien me hizo la pregunta, Jorge Enrique, ¿dónde estás, Jorge Enrique? Ah, bueno, señor Jorge Enrique, yo le diría que haga la pregunta al Infomex, directamente así al SAT, le va a contestar que no. Usted puede ir directamente, hoy por hoy, si no cambian las reglas del juego del IFAI, se va a su recurso de revisión, que es muy facilito, y ahí que le contesten. Ellos están muy interesados, no todos, pero sí hay comisionados que están interesados en este tema y el explorarlo y decir, ¿por qué no me das esta información? Por ejemplo, yo ya hice una información, solicité una información al SAT que está pendiente en resolver precisamente para nuestra investigación de cuánto es el monto de devolución por tasa cero en IVA, de IVA por alimentos y medicina. Y es una información importantísima porque viene dentro de la reforma. Perdón, pero ¿tiene usted conocimiento de que de veras pagan impuestos? Porque pagarían en todo caso por la extracción de tierra. Pues impuestos especiales. Sería cosa de preguntar. Pero de que paguen impuestos especiales, sí, hay que saber cuánto pagan, ¿no? Porque hay impuestos especiales. Después tenemos, ¿será secreto fiscal el que paga a los bomberos a la Bombonera por sus juegos? Pues es que la autoridad consideraría que sí. Es que pasa Sí. algo. Si yo quiero pasar, cuando hay juego en la Bombonera, están las calles tapadas. Bueno, y a mí me cobran por usar el servicio de calles y todo ese tipo de cosas, policías cuidando todos los juegos, y eso se paga con parte de lo mío, por lo menos que me lo descuenten cuando va a haber juegos, y que lo pague la empresa. Sí, claro. Aquí el tema es que todas las preguntas que usted me hizo respecto a la racionalidad del secreto fiscal, sí es secreto fiscal. Yo le diría que no. O sea, con los argumentos de nosotras, le diríamos que no. Pero con los argumentos de la ley y de la aplicación de la ley por parte de la autoridad, diría que sí. O sea, el SAT nunca le va a dar información de este tipo de información. O sea, de esta información. No nos va a dar, pues. Es un poco es labrando, ¿no? Y que hayan cada vez más solicitudes de ciudadanos, eso es importante. En virtud de que tenemos varias preguntas, son 8, las autoras aquí hemos comentado que estarán atentas para contestar cada una de ellas. No obstante, voy a leerlas y darán una respuesta global a las preguntas que aquí se presentan. Y en algunos casos, bueno, pues harán el comentario respectivo. Tienen alguna limitación de tiempo, incluso no se van a quedar después de la conferencia como es común. Lucio Fernández González de Tlalnepantla pregunta, ¿por qué si estamos en el ámbito local, estatal, bueno, en el ámbito local, no se mencionan al Infoem ni ordenamientos fiscales del Estado que señalen reservas o no a la información fiscal? Bueno, ese es el comentario de un libro que se llama Desafíos en México, ¿no? Es quizá la respuesta ahí. Para tener cuidado, dice, tener información, para que se tenga cuidado y tener información al respecto. Lo podemos tomar en cuenta. Asunción. ¿Sí? Asunción Lucero dice, el programa federal Drawback o devolución de impuestos a empresas Altex está contemplado dentro del secreto fiscal. Una siguiente pregunta, Humberto Herrera Jiménez de Santiago Tianguistenco dice, si las instituciones gubernamentales
evaden responsabilidad, ¿a quién acudimos? Ya que seguimos pagando lo del Fobaproa, que a todas luces es una injusticia. Mi admiración y respeto a las ponentes. Gabriel Camacho Galicia, de Villa Victoria, dice, también a los funcionarios de muy alto nivel y a sus empresas, de ellos y de sus familiares, les obligarán a pagar impuestos en el SAT y el Seguro Social. Arturo López Salgado, de Villa Victoria, dice, ¿cómo se aplica el IEPS a las empresas grandes y medianas? Y 8, Mario Pérez, de Huixquilucan, dice, ¿hasta dónde es válido invocar la confidencialidad de la información por parte de los servidores públicos ante una solicitud de un particular vía el SAIMEX? Respecto a la primera pregunta que nos comentaban, ¿por qué no abordamos el tema de las entidades federativas? Muy sencillo, porque normalmente los códigos financieros, ¿no?, dependiendo de cada entidad federativa, copian, es exactamente la misma tesitura, la misma redacción del secreto fiscal. O sea, no hay ningún estado que diga otra excepción. O sea, toman como código modelo el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces eso se aterriza directamente a las entidades federativas. Ok, perfecto. Bueno, me comentaban el tema del Altex. Todo el tema que tenga que ver con regímenes especiales, todo, si ustedes van a las autoridades, les van a contestar secreto fiscal. El tema es que, como yo les comentaba, ir con las autoridades competentes, ya sea órgano jurisdiccional, juicio de amparo o órgano administrativo, ¿no?, que es el IFAI, a un recurso de revisión, para que así, en ese recurso, el IFAI solicite esta información al SAT, que esa es la manera en que se puede ir labrando este acceso a la información, ¿no? Después, evaden los los del SAT, los funcionarios del SAT hoy por hoy pagan sus impuestos, o sea, ellos pagan sus impuestos. Incluso la semana pasada salió noticias que ellos empezaron por primera vez a hacer juicios en contra de funcionarios públicos por el tema de corrupción. O sea, yo creo que el tema es sí empezar a limpiar la casa. Bueno, aquí a ver si después qué hacemos. Yo creo que el tema que nos preguntan sobre la ineficiencia fiscal, qué hacer contra la ineficiencia fiscal, particularmente a nosotros nos interesa que la transparencia contribuya a eso, es decir, uno como ciudadano pues no se va a ir a decirle al SAT, oye, estás haciendo mal esto y cancelaste muy mal esto, y no te vas a ir a juicio contra el SAT porque está haciendo algo mal. Lo que sí se puede hacer es evidenciar esas actitudes y exigirle que rinda cuentas y que rinda explicaciones sobre sus actos. Y eso sí lo podemos hacer los ciudadanos a cualquier nivel, estatal, municipal, en cualquiera de nuestras circunstancias, podemos exigir cuentas sobre cómo se están haciendo estas actividades. Yo creo que lo que va a servir para que este sistema fiscal cambie, sea más eficiente, recaude eficazmente y todos podamos disfrutar de los beneficios de esa recaudación y de nuestros propios pagos de los impuestos, pues necesitamos exigir un sistema más democrático, como decíamos al principio, y un sistema más transparente. Y en la medida en la que podamos conocer qué se hace, cómo se hace, pues podremos exigir un mejor sistema. Ahora, ¿hasta dónde llega la pregunta el tema de la confidencialidad? Bueno, las leyes de transparencia y la ley del Estado de México de transparencia establece como concepto de confidencialidad toda la información que tiene que ver con datos personales. Los datos personales son solamente la información de como les llamamos en México, las personas físicas.
Es decir, no entran los datos personales o la información de las empresas, esos no se consideran datos personales. Así que la confidencialidad dentro de los regímenes de transparencia, incluida la ley del Estado de México, es solamente por la información de datos de las personas físicas. Y eso nos genera un problema, porque acuérdense que en el secreto fiscal o en la bolsa de la información de las contribuyentes dentro del SAT hay datos fiscales de personas físicas y de personas morales, hay datos personales y hay información de las empresas. Y no podemos darle el mismo tratamiento porque nuestro régimen ha cambiado, ¿no? Como dice la doctora Ríos, ya es otra circunstancia. Aquí, hoy en día en México, las leyes de protección de datos personales ofrecen una cobertura no solamente para la vida íntima, sino para el tratamiento y la finalidad de esos datos personales. Entonces, yo como ciudadano y como contribuyente puedo decir, ¿por qué el SAT está compartiendo mi información con el buró de crédito? No entregué esa información para la finalidad de que el buró de crédito la conociera. Ya nuestra ley nos protege contra ese tipo de abusos que nosotros no autorizamos, porque tenemos un nuevo derecho que es el derecho a la autodeterminación informativa. Nosotros autodeterminamos lo que nuestros datos personales se puede hacer con ellos. No lo determina el jefe de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, aquí también hay un problema muy importante que tenemos que buscar su resolución. Muy bien, pues quisiera ver si es posible dar respuesta a otras dos preguntas que llegaron posteriormente. Dos más. De Javier Hinojosa Vargas, regidor de Ocoyoacaca. Dice, ¿es posible conocer si los sindicatos de Pemex, Telmex y otros pagan impuestos? Esa es la 9ª pregunta y la 10ª de una vez. Es muy también interesante, igual que todas las que han planteado. Es el problema y la ineficiencia empieza desde el empleo. Si se gana poco con los outsourcing que crecen en México, ¿cómo regular esas empresas que están llevando pique a los trabajadores? ¿Y ustedes creen que se conozcan los dueños que están reguladas y que pagan lo que deben pagar? ¿Evadirán impuestos? ¿Se les revisarán las prestaciones que otorgan? ¿Se contratan sus servicios para no ser antigüedad? Es una afirmación. ¿Qué tan transparentes son y si existen normas para regularlas? Outsourcing. El tema del outsourcing pues viene ligado con el tema de la reforma laboral del año pasado y la flexibilidad de contratar, ¿no? Aquí el tema es que el outsourcing significa la tercerización, ¿no? El contrato con terceros, para precisamente quitar el costo de la seguridad social. La seguridad social en México, como las cuotas obrero-patronales están concebidas como contribuciones. Entonces, pues obviamente eso lo paga entre el trabajador y el patrón. Y si no lo pagan, bueno, pues va a estar el IMSS. Ellos sí son bien eficientes en el tema de, en serio, bien eficientes en el tema de fincar y de recaudar sus cuotas obrero-patronales. Aquí el tema es que finalmente nos encontramos ante la ley laboral de cómo contratan y decir, bueno, es el outsourcing, pero a través de esta tercerización que ya está legislada, ¿no?, se puede hacer en efecto un fraude a la ley. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a contratar directamente los servicios de una persona, yo no voy a ser su patrón directamente, porque a mí me va a costar su impuesto de la renta, ¿no?, retener su impuesto sobre la renta, impuestos sobre nóminas, porque a lo mejor es el Estado, la entidad federativa, o a lo mejor es las cuotas obrero patronales. Entonces a mí me implica un costo mucho más, o sea, aquí es un tema de decisiones de dinero. O sea, a mí lo que me va a convenir es finalmente contratar a través de un tercero para que me dé servicios, quien tendría que ser realmente mi subordinado. Entonces aquí el tema pues es prácticamente de legislación laboral y se da. Y efectivamente las autoridades se dan. Hay casos que también se ha documentado, que hemos documentado nosotras, donde el SAT ha identificado empresas que hacen planeaciones fiscales agresivas,
como el outsourcing y los ha identificado y sabemos quiénes son. Aquí nosotras decíamos que el SAT tiene un doble rasero. Está bien que identifiques, sin embargo, esta persona que tú has identificado que hace planeación agresiva, pues deberías de guardar el secreto fiscal, porque eso es lo que te impone la ley. O sea, en algunos casos no quieres dar la información, es decir, cuando a quienes condonas o a quienes les cancelas, pero en otros casos cuando quieres mediatizar o saber que eres eficiente, ya localizamos a esta persona, ya sabemos que los bomboneros, ya sabemos, es que finalmente ahí dañan su derecho a la imagen, que no dudo que sí sean planeaciones fiscales agresivas. Pero antes de eso, pues ¿por qué no mejor inicias una averiguación previa? ¿Por qué no nos esperamos a que tú como coadyuvante del Ministerio Público acredites en el momento procesal oportuno con pruebas y esperamos a la sentencia? Y una vez que pase la sentencia, ¿saben qué? Pues sí, en efecto, esta persona estaba cometiendo defraudación fiscal, ¿no? Por estas maquinaciones que hacen. Pero aquí el tema es que nos encontramos ante fraude a la ley. Y el fraude a la ley es distinto a la defraudación fiscal. No necesariamente el fraude a la ley va a acabar en defraudación fiscal. Es un tema muy técnico, pero no quisiera como entrar yo en ese caso. Y los sindicatos, pues hoy por hoy no sabemos cuánto pagan los sindicatos, ¿no? O sea, es algo que también es un secreto. Sobre los sindicatos también, decía la doctora, pues hoy no sabemos eso y no sabemos eso porque los sindicatos, cuando se aprobó la ley de transparencia, se excluyeron voluntariamente, dijeron no, haciendo un cabildeo que les habrá costado bastante dinero, seguramente ahí con los diputados, dijeron no, a nosotros sáquenos de esa bolsa de transparencia, ese tema está muy complicado y es harina de otro costal, nosotros somos autónomos y tenemos autonomía y nuestra autonomía nos protege y con la autonomía hacemos lo que queramos y con nuestro dinero también, así que no se metan. Entonces se quedó hasta este año fuera los sindicatos del régimen de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y digo hasta este año porque hace un par de semanas la semana pasada se aprobó la reforma a la Ley de Transparencia, la Ley Federal, y va a incluir, ahora sí, la obligación de todos los sindicatos de informar y de recibir solicitudes y de contestarlas y de transparentar. Lo que antes hacían era solamente transparentar lo que venía de las cuotas de los patronos que eran entidades públicas. Pero lo que ellos recababan y lo que hacían con ese dinero era absolutamente oculto. Nos enterábamos en el Reforma solamente cuando veíamos a la lideresa con su bolsa de Prada, ¿no? Pues bueno, pues seguramente le alcanza para comprarse una bolsa de 30,000 pesos. Que ya no hagamos cuentas de cuánto nos alcanza a todos esos en nuestra economía personal, ¿no? Pero es lo único que podíamos saber, estos escándalos, como decía la doctora Ríos, que se conocen solamente por ser escándalos, y hasta ahí, ¿no? No se perseguía, no se revisaba, no se fiscalizaba, en ningún momento se revisó nada más. Así que, pues hoy vamos a hacer una nueva página de la historia con la transparencia sindical y yo espero que muchos de ustedes estén interesados en seguirla. Y el tema del outsourcing, pues la verdad es que nosotros no hemos como estudiado tan particularmente eso, pero ahora que lo dice yo creo que sí sería muy importante escribir algo porque sí serían regímenes que se deberían de transparentar desde luego y conocer cuánto se está dejando de pagar impuestos por este tipo de regímenes, cuánto nos está costando este sistema que ya está en la ley laboral, pero por estar no significa que sea lo correcto y que sea lo que nosotros podemos darnos el lujo de dejar de recaudar, ¿no? Muy bien, le agradecemos a las doctoras su participación y acto seguido solicitamos al maestro Javier Martínez Cruz, vocal ejecutivo del INESLE, haga entrega de un sentido reconocimiento por su magistral intervención a la doctora Luna y a la doctora Ríos. También le solicitamos concluya nuestro evento con un mensaje final.
Muy buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de la doctora Isa Luna Pla, la doctora Gabriela Ríos Granados. De verdad, es un honor contar con la presencia de ustedes. Esta excelente exposición del tema nos resulta fundamental, sobre todo para el Instituto de Estudios Legislativos, que nutre día con día precisamente líneas de investigación, que con estos temas nos permiten a nosotros fortalecer las propuestas que se puedan generar desde este recinto, que es una dependencia técnica del Poder Legislativo. Al doctor Victorino Barrios, Contralor del Poder Legislativo, pues agradecerle que nos permita acompañarlo en este ciclo de conferencias. Nos pone la vara muy alta, porque cada que se hace un evento que él invita a los ponentes, bueno, pues ya vimos la concurrencia que se tiene. El reto para el instituto es seguir colaborando y seguir haciendo este tipo de eventos. Autoridades, funcionarios municipales, medios de comunicación, público en general, de verdad es un placer contar con su presencia. El tema que hoy se presenta aquí por parte de las doctoras es fundamental. Recuerden ustedes que estamos viviendo un proceso de reformas fundamentales para el desarrollo integral de nuestro país. El próximo 8 de septiembre presentará el Ejecutivo Federal la propuesta de reforma hacendaria. Vivimos apenas un proceso de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que nos obliga en esta armonización contable ya no solamente a transparentar en qué estamos gastando, sino también cuál es el origen de estos recursos que están financiando servicios y atención de las demandas primordiales de la sociedad. El tema resulta fundamental, decíamos, en esta propuesta de reforma hacendaria, porque, como bien lo planteaba las doctoras en su exposición, en México tenemos un problema muy fuerte de recaudación. Hoy vivimos una reforma hacendaria que se fundamenta en la necesidad de incrementar nuestros ingresos, porque no alcanzan los recursos para atender con 4 billones, que será el próximo presupuesto de egresos de la Federación, tantas necesidades en materia de seguridad, educación, salud y desarrollo de infraestructura económica. Pero tenemos un problema que bien lo han tocado las doctoras. En México, de cada 2 pesos que se puede recaudar, solamente el SAT alcanza a recaudar un poco más de 1 peso. Estructuras tributarias como España y Chile alcanzan a recaudar entre el 17 y 18% del Producto Interno Bruto, y en México, con la misma estructura similar a la de estos países, solamente recaudamos el 11%. Entonces, si esta reforma hacendaria que va a proponer el Ejecutivo y propondrán también los partidos políticos en el Congreso de la Unión se empata con una mayor eficiencia en la recaudación, ténganlo por seguro que el horizonte para México será otro. Los recursos para los municipios y para los estados y para cada una de las dependencias federales serán abundantes, pero también tenemos un compromiso, como bien se planteaba aquí, tanto del Contralor como de las doctoras. Tenemos que transparentar y tenemos que aprender a rendirle cuentas a la sociedad. El mejor auditor es el ciudadano. No le fallemos. Y enhorabuena, agradezco mucho su ponencia. Doctor, de verdad, es un placer contar siempre con el apoyo de usted para fortalecer al instituto. Y a todos ustedes, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de intercambiar esta información y de contar, obviamente, con su valiosa presencia. Enhorabuena, gracias.